Buen día para todos. Les damos la bienvenida. Somos el profesor Luis Ernei Villegas, la profesora Liliana Giraldo y yo, Sigrid Andrea Ramos, de la Universidad de Caldas. El título de nuestra ponencia es Enseñanza del inglés a estudiantes con necesidades educativas diversas, NED, a través de la implementación de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para fomentar su producción oral. Proponemos una agenda para el desarrollo de nuestra ponencia y es la siguiente. Como primer punto tenemos una introducción donde les contaremos un poco cómo surgió este estudio. Segundo, vamos a hacer una revisión bibliográfica muy breve de algunos conceptos generales. Número 3, queremos contarles o resumirles cómo se llevó a cabo nuestro estudio en cuanto a la metodología, participantes, contexto y enfoque. También tenemos unos hallazgos preliminares y por último unas conclusiones que tienen que ver con las implicaciones sociales y pedagógicas. También quisimos incluir una agenda visual que contiene los mismos puntos. Recordemos, el primero es la introducción, luego una revisión bibliográfica, luego el estudio, hallazgos preliminares y por último las conclusiones. Bueno, entonces iniciemos con la introducción. En la Universidad de Caldas contamos con un semillero de investigación sobre necesidades educativas diversas en la enseñanza del inglés llamado CINED, compuesto por profesores en formación y profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras. También tenemos una escuela de inglés para estudiantes con necesidades educativas diversas llamada NED, donde impartimos clases de inglés para estudiantes con trastorno del espectro autista, TEA, y síndrome de Down, SD. Dentro de la metodología de nuestras clases de inglés, quisimos implementar unos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación llamados SAC para fomentar la habilidad oral. Bueno, dentro de la revisión bibliográfica, en la primera fase de nuestro estudio consideramos que era importante saber un poco acerca de lo que eran estos trastornos, trastorno del espectro autista y síndrome de Down. También quisimos indagar acerca de lo que eran los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación SAC. Iniciemos entonces con TEA, trastorno del espectro autista. Es importante resaltar que es una condición neurológica relacional, no es una enfermedad. Y sus características tienen que ver con un comportamiento restringido y repetitivo, déficits en la interacción social y la comunicación. Los alumnos que están dentro del espectro autista son aprendices predominantemente visuales. Dificultades en las funciones ejecutivas que tienen que ver con aquellas actividades que realizamos en el día a día. Dentro de la teoría de la mente habla de la percepción que tengo de los demás y que los demás tienen sobre mí, que es algo subjetivo. La coherencia central tiene que ver con comprender de forma general los conceptos y para un chico con TEA es complejo, pues ellos lo hacen a pequeña escala. Y el procesamiento sensorial se refiere a la forma en la que el sistema nervioso recibe mensajes desde los sentidos y los convierte en respuestas. Bueno, como les decía la profesora Sigrid Andrea, les vamos a hacer un breve resumen también del síndrome de Down y de los SACs. Entonces voy a empezar con el síndrome de Down, SD o también llamado T21. Este síndrome fue descubierto por el doctor John Langdon Down en 1866 y es una condición genética que ocurre cuando un individuo tiene una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Esto hace pues que ellos tengan unas características físicas muy definidas,
pero que también tengan otras características funcionales definidas, como son, por ejemplo, dificultades en el procesamiento y decodificación de la información, porque pues tienen un pensamiento literal, también un periodo de atención muy corto, dificultad para retener lo que se escucha, también tienen muchas dificultades para seguir instrucciones y problemas con el desarrollo del lenguaje. Varias de estas características son compartidas con las personas que tienen trastorno del espectro autista y la más sobresaliente es que son principalmente visuales. Pensando en eso, pues quisimos también hacer una revisión teórica de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación SAC y de allí pues surgió la implementación de nuestro estudio. Entonces, los SAC son un conjunto de herramientas y estrategias que un individuo usa para resolver los desafíos comunicativos cotidianos. Estos sistemas aumentativos y alternativos pueden reemplazar el aula o pueden colaborar con el aula diariamente. Los SAC están clasificados en dos grupos. Primero, los que requieren un soporte extra y los que no requieren ningún soporte. Dentro de los que no requieren ningún soporte, podemos mencionar, por ejemplo, los gestos y las señas. Los que requieren ya un soporte extra son, por ejemplo, los símbolos, como los pictogramas, los tableros de palabras, entre otros. También los libros o ya los que requieren una ayuda adicional tecnológica, que son, por ejemplo, las ayudas de comunicación de salida de voz-boca o, por ejemplo, otros que requieren aparatos electrónicos o tecnológicos para su funcionamiento. Nosotros decidimos utilizar los SAC en la implementación de este estudio, porque como ya les decíamos, tanto la profesora Sigrid como yo consideramos que los chicos con TEA y con síndrome de Down son principalmente visuales. Entonces consideramos que esto nos iba a ayudar mucho en el aprendizaje del idioma. Y de allí nos surgió la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué medida se pueden fomentar la producción oral en inglés de estudiantes con TEA y con SD a través de la implementación de SAC? Y empezamos a formular el estudio como tal. Entonces, formulamos la metodología, el contexto, los participantes y el enfoque. Ya les vamos a hablar sobre cada uno de estos aspectos. Iniciemos entonces con el contexto. La profesora Sigrid ya les contó un poco que tenemos en la Universidad de Caldas una escuela de inglés para estudiantes con NED que se llama INED. De allí, pues, trabajamos con una población que ya les vamos a contar con más detenimiento en un momento. Y lo que hacemos es ofrecer clases de inglés en línea 2 veces por semana. Lo hacemos en línea en este momento debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, les voy a describir de una forma muy general la participación de nuestros estudiantes. Es la población pues, que fue objeto de estudio en esta implementación. Sabemos pues, que tenemos estudiantes con condiciones síndrome de Down y con trastorno del espectro autista. Tenemos 11 participantes con TEA y 6 con síndrome de Down. Sus edades van desde los 7 a los 36 años. Bueno, siguiente, por favor. Ya describiendo de una forma más general la metodología de nuestro estudio, quisimos implementar un enfoque mixto, el cual nos permitiera unir las ventajas de ambos enfoques, cuantitativos y cualitativos. Los procedimientos cualitativos nos permitieron catalogar, categorizar e identificar el tipo de actividades que promovieran más participación oral por parte de los estudiantes y también nos permitieron identificar las funciones que los estudiantes querían transmitir con esa producción oral. Es decir, con la producción oral de los estudiantes, ellos cómo pretendían o cómo pretenden comunicarse. Y los procedimientos cuantitativos nos permitieron medir de forma numérica y binaria el desempeño de los estudiantes. En la siguiente diapositiva ya les hablo de la implementación como tal de nuestro estudio, el cual fue dividido en 4 etapas. Una diagnóstica en la cual conocimos pues el nivel de los estudiantes de conocimiento de acuerdo a la lengua, ya sea por formación en la escuela o por exposición a la lengua en el hogar.
Este conocimiento previo de los estudiantes lo hemos comparado a lo largo del proceso de las clases de inglés con el desempeño ya como impacto de la implementación de las clases. Cada estudiante fue observado de manera individual. Consideramos que es necesario comentar que cada estudiante se analizó su desempeño de forma individual, no como grupo. En la siguiente etapa, que ya es la etapa de implementación de nuestra estrategia, que es el uso de las ayudas visuales o de SAC, como ya lo vimos definido al principio de la ponencia. Y finalmente hicimos un análisis de datos con unos instrumentos que les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Tuvimos una encuesta a los padres de familia, de donde conocimos el nivel y la experiencia de los estudiantes con el idioma inglés. Como les comentaba anteriormente, cada estudiante fue observado por sí solo, es decir, su desempeño, cada uno. Utilizamos procedimientos cuantitativos y cualitativos en la observación. Y finalmente en el diario del investigador, que fue una de las herramientas más completas, la más utilizada, en esta pudimos grabar en forma enfocada, en observación enfocada o estructurada, la producción oral de los estudiantes. Es decir, que el diario del investigador nos permitió identificar en qué momentos los estudiantes tenían una producción oral y pudimos categorizar esa producción oral en cuanto a las funciones que cada estudiante quería dar a conocer a través del uso del idioma. Bueno, más generalmente, pues estos métodos de recolección de información, el cuestionario diagnóstico, la lista de verificación, las observaciones estructuradas, hicimos una triangulación de toda la información recogida a través de ellos para validar los resultados que vamos a presentar al final de este estudio. Ya la parte de la implementación de la estrategia consistió en no enseñar el idioma de forma escrita o leída, sino que quisimos enfocarlo más de la forma natural, es decir, más enfocado a la producción oral, más que preocuparnos porque el estudiante supiera leerlo o escribirlo, ya que en nuestro grupo de participantes hay estudiantes que no son letrados en su lengua nativa, en español. Entonces empezamos empleando los pictogramas para que transmitieran una idea o de una imagen. Luego fuimos implementando lecciones en las cuales los pictogramas o las ayudas visuales pudieran transmitir más ideas completas, como oraciones y pues ideas cotidianas del estudiante. Bueno, en la tercera fase de nuestra metodología decidimos implementar lengua de señas colombiana. La razón tiene que ver con el hecho de que algunos chicos de nuestra escuela son no verbales o presentan dificultades por diferentes causas para expresarse en una lengua extranjera como es el inglés. Entonces, incluimos la asociación de señas con imágenes, señas con audios, señas con oraciones y señas con palabras. Vamos a dar un ejemplo de cada una. Iniciemos. Muy bien. Entonces tenemos la imagen y deben asociarlo con la palabra, como pueden ver ahí. En la siguiente imagen tenemos acá la imagen y tenemos el pictograma con el cual lo deben asociar. En la siguiente diapositiva tenemos una pregunta, es una oración interrogativa, se les da la imagen, luego el pictograma y deben dar la respuesta, es decir, la palabra que responde a esa pregunta. Tenemos la oración, se relaciona con el pictograma o los pictogramas y nuevamente oración. Luego les damos la imagen
con la lengua de señas colombiana en forma de video y con la palabra. Luego, se les muestra la lengua de señas en forma de video y deben asociarlo con la imagen y con la palabra. Acto seguido les damos la palabra y deben asociarlo con la lengua de señas más apropiada para esa palabra. Muy bien. También lo hacemos con la lengua de señas en forma de video y deben hacer la oración. Bueno, entonces, como vimos en los ejemplos de implementación de la estrategia, empezamos enseñando vocabulario a través de imagen, fuimos escalando hasta enseñar conceptos a través de imagen o pictogramas o ayudas visuales, y finalmente ya nuestros estudiantes están en una etapa de creación de oraciones o de ideas completas, siempre reflejando pues la cotidianidad del estudiante, es decir, la enseñanza del inglés o de cualquier lengua extranjera debe reflejar el uso real de la lengua. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron los hallazgos de este estudio hasta el momento? Pues tenemos unos hallazgos preliminares porque nuestro estudio pues continúa, y encontramos que a partir del análisis de la información recogida, nos dimos cuenta que en esta población es más eficaz enseñar el idioma si tenemos en cuenta la rutina de los estudiantes, en especial las personas con TEA, porque para ellos las rutinas son muy importantes. Notamos que las actividades donde, por ejemplo, había que ordenar cronológicamente o había que ordenar ítems, eran más exitosas debido pues a la importancia que tiene las rutinas en el desarrollo de estas personas. Ya que los pictogramas, las ayudas visuales nos permiten comunicar ideas, nos dimos cuenta que estos también sirven como estímulos para promover la producción oral de los estudiantes. Finalmente, otros hallazgos de este estudio tienen que ver con la exposición constante del estudiante. La implementación de ayudas visuales hace que el estudiante en realidad incorpore la lengua extranjera a su vida. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Esto lo evidenciamos a través de fenómenos como el code switching o el cambio espontáneo de idioma. Los autores pues que citamos, en los cuales no queremos pues gastar mucho tiempo nombrándolos, dicen que esto es evidencia de que el idioma en realidad ha sido interiorizado por el estudiante. Bueno, aparte de esto, otra forma en que el estudiante demuestra incorporación del idioma a su cotidianidad es que cuando el estudiante se ve más involucrado en una lección, la participación de ellos es más espontánea. Otro factor que nos ayudó a evidenciar ese aprendizaje es que el estudiante es capaz de producir materiales. También hemos trabajado con estos estudiantes la parte motora. Ellos no solamente asisten a una clase de inglés, sino que pueden hacer creaciones como las que vamos a ver al final de esta presentación. Y muchas gracias por su atención, su interés en esta charla. Muy bien, entonces para finalizar queremos contarles algunas conclusiones e implicaciones sociales y pedagógicas que tenemos hasta este momento. Bueno, como cualquier material didáctico, pues la idea es que estos tengan una asociación completa con la realidad del estudiante para que el aprendizaje sea más efectivo, y consideramos que los pictogramas tienen esta capacidad. Además, también los pictogramas y los SAC en términos generales ayudan a la participación espontánea de los estudiantes. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes con TEA, con síndrome de Down y en general con necesidades educativas diversas pueden participar en cualquier tipo de aprendizaje, por ejemplo, en este caso, el aprendizaje de idiomas extranjeros. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta algunos procedimientos especiales y algo que se llama ajustes razonables, que son básicamente acomodaciones para que ellos puedan alcanzar su potencial.
Y se hace evidente educar también a los padres de familia y a la sociedad en cuanto a la inclusión. Sabemos que los estudiantes con NET tienen muchas otras capacidades que podemos explotar. Además, consideramos que los SAC promueven el uso de las habilidades lingüísticas y sociales y también refuerzan la memoria. Se hace evidente investigar, identificar e implementar estrategias que mejoren el aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya sea a través de publicaciones, a través de capacitaciones a los docentes y, bueno, en fin, una serie de estrategias. También consideramos que las universidades que tienen docentes en formación, o sea, los programas de licenciatura, deben tener más en cuenta la inclusión y la capacitación de estos docentes en formación, ya que en el aula cada vez encontramos más estudiantes con necesidades educativas diversas. Y recordemos que realmente nosotros somos quienes limitamos a las personas con necesidades educativas diversas porque consideramos que debemos partir de sus capacidades y no de sus limitaciones. Ya sabemos que son muchas, pero sabemos también que sus capacidades son inmensas. Les hacemos por último una muestra de las producciones que tenemos con los estudiantes porque siempre que terminamos pues un tema hacemos unas producciones ya orales y también unas producciones manuales. Aquí, por ejemplo, estábamos hablando sobre las profesiones, entonces todos se tuvieron que disfrazar. Y bueno, y como esto tenemos pues muchos ejemplos, pero por el tiempo no podemos compartirlos. Les agradecemos muchísimo su atención y estamos dispuestos a resolver alguna pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias.